José Luis Tapia Rocha. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está César? Muy buenas tardes a los amigos de Radio Santa Victoria. Doctor, disculpe la demora, pero hemos tratado de comunicar. ¿Usted está en el Perú, está en la capital o está en alguna provincia del Perú? No, estoy acá en Lima. Lo que sucede es que la comunicación de siempre de estas entidades empresariales grandes que tienen el monopolio, como es Movistar, entonces tiene ese problema de comunicación, ¿no? Doctor, he estado leyendo todo su currículo, toda su trayectoria. Usted ha escrito unos libros, he estado viendo y creo que algo de los temas de los liberales. ¿Qué me puede decir de ese tema, doctor? Bueno, lo que tenemos ahora con referencia a este tema es Argentina, ¿no? Argentina ha llegado un presidente que se autodenomina libertario. Ahora bien, hay que hacer diferencias, ¿no? Un libertario es una persona que en sus fundamentos o doctrinarios es anarquista, quiere decir odia la autoridad. Y las palabras del presidente Javier Milei van en esa orientación. Entonces no me sorprende que él diga a los políticos cuando él es político, no diga que él no es político. Y eso es lo que ha tenido impacto acá en el Perú, porque según lo que refieren los que administran las cuentas de Instagram, sobre todo, y TikTok, la gran cantidad de seguidores vienen del Perú. Miren, fíjense ahí. Sobre todo la juventud, ¿no? Entre los 18 y los 25 años, lo siguen mucho a las ideas libertarias del presidente Milei. Doctor, Esas son cosas interesantes, ¿no? ¿usted cree que esa corriente puede crecer y puede expandirse acá en el Perú, que tenemos otra idiosincrasia, otra manera de pensar? Porque el argentino tiene un pensamiento casi europeo, pero acá el pensamiento, la idiosincrasia del peruano es diferente a los argentinos y lo que usted ha estado leyendo, usted habla sobre el tema de los proyectos que tiene con los grandes empresarios, no solamente con los grandes empresarios. He visto también que me está hablando algunos temas sobre la recesión que nos está afectando a nivel mundial y especialmente en el Perú. De ese de la recesión, tóqueme de ese tema más importante. ¿Qué le parece lo que está sucediendo en el mundo y lo que está afectando al Perú? ¿Cómo lo analiza usted, doctor, que usted es economista, conoce esa materia más? Bueno, en materia de recesión tenemos una desaceleración de las inversiones privadas. En términos simples, son los gastos de las empresas que lo están dedicando cada vez menos. Están siendo muy conservadores en los gastos, no quieren arriesgarse a una situación que se viene el próximo año, que es electoral. Recuerden que estamos en el 2024, entrando al 2025, y ya se van a ir decantando los candidatos al Congreso y va a haber un festival de ofertas electorales que van a ahuyentar las inversiones y esto va a desacelerar más las inversiones que son el motor del progreso. Entonces la recesión que se va a acentuar va a ser a partir del año 2025. 2024 todavía viene con la inercia del 2023, todavía hay inversiones grandes que impulsa el crecimiento, como el caso del puerto de Chancay, como ustedes conocen, es una inversión de 4.000 millones de dólares, es dos puntos por encima del PBI, y eso El Producto Bruto Interno, diga. sí, Producto Bruto Interno o medidor de la riqueza del país, y eso va a terminar ahora en noviembre, va a empezar a operativizarse, y eso es bueno. Y también hay otra inversión, la de Corilla, ahí en Arequipa, que también es otro puerto grande. Vamos a ver si lo van a invertir los estadounidenses, pero todavía no hay nada fijo ahí, todavía queda por verse.
Los grandes proyectos mineros que también impulsan el crecimiento va a depender de lo que ocurra con Tía María, porque es un proyecto minero que más o menos está evaluado en mil millones en su fase total, y no hay licencia social. O sea, ahí tenemos un problema que no salen los proyectos, sí, que no salen los proyectos mineros, que hay todavía detrás de Tía María, que está Toromocho, que son de 500 millones, y hay 50 proyectos más. Con eso sería suficiente para crecer, pero el problema es social, como tú lo vienes diciendo, César. Entonces, yo creo que la recesión va a depender mucho de la confianza empresarial, que más viene por el lado político, y creo que no está por ese lado siendo manejado adecuadamente, y es porque la variable política es la que está desanimando mucho a los inversionistas. Por ejemplo, el caso que tenemos en estos momentos es el caso de Petroperú. Petroperú debería haberse manejado de una manera diferente, porque hoy día ya salió la decisión del gobierno señalando de que va a ser una oficina de proyectos internacionales. O sea, no va a entrar por una reestructuración directa de acreedores por un procedimiento normal que se llama procedimiento concursal, donde todas las deudas que tiene Petroperú se deben pagar, pero parece que van a insistir en darle respiro artificial a Petroperú. Esas señales que envía el gobierno con su indecisión de darle al sector privado más protagonismo está, digamos, desacelerando las expectativas. Eso es lo que hace que se frenen las inversiones, y eso conduce a la recesión. La recesión va a parar cuando haya inversiones. Y eso es lo que yo veo que todavía, al menos hasta ahora, no lo hace la presidente. Y entiendo por qué, porque es una funcionaria del Estado que ha trabajado mucho tiempo en RENIEC y ha estado en una oficina en Loba Libereta, en Lima, y creo que no ha estado preparada para los grandes desafíos que tiene el Perú, ¿no? Doctor, otro tema sobre las AFP, ¿qué me puede decir usted que conoce ese tema como economista, como profesional, que he visto, que estoy leyendo todo? Mire, es una reforma bastante mala. ¿Por qué le digo? ¿Por qué es mala? Porque los puntos que más han destacado por el lado de la novedad de la pensión por consumo, que es una novedad en realidad, es nada más limitado a 40.000 soles en boletas de pago. Pero ¿cuánto contribuye eso al fondo de tu pensión? 400 soles al año. Es decir, es nada. Si realmente queremos tener buenas pensiones, tenemos que tener un buen fondo. Y un buen fondo, ¿sabe, César, cuánto es para vivir con 3.000 para arriba? Es aproximadamente cerca de 1 millón de soles. A la tasa de 10% de rentabilidad anual, teniendo un fondo de cerca de 1 millón, puedes vivir bien con 3.000, 4.000 soles en el Perú, como digo, como persona, no como familia. Y eso no existe en la gran mayoría de pensionistas. Nuestros pensionistas son intermitentes. Algunos momentos trabajan en una empresa, en planilla, y en otros momentos dejan de trabajar. Entonces no acumulan un fondo que le permita llegar a ese millón. Además, los ingresos son muy bajos, son de 1.500 soles, 1.700 soles en promedio, y con esos 1.500 le descuentan el 13%, o sea, aproximadamente 150 soles. Con 150 soles mensuales nunca vas a acumular 1 millón. O sea, tú tienes que ganar por lo menos 4.000 o 5.000 soles para que tu descuento pueda ser 500 soles, 400 soles mensual, y así puedas acumular durante 20 años esa cantidad. Entonces el problema, querido César, pasa por otro lado. No han hecho las reformas económicas, las reformas liberales, que es nuestro punto de vista del movimiento 5 reformas, para que primero se pone el buey y luego se pone la carreta. Y lo que han puesto es la carreta adelante y el buey atrás. Es poner primero la reforma de pensiones sin haber reformado la economía para que pueda dar grandes ingresos a los peruanos. Entonces, si tenemos esa clase política que pone las cosas al revés,
los resultados van a ser siempre lo mismo. No hay forma de salir del entrampamiento si es que no se cambia el sistema político. Eso que tú mencionaste hace más o menos 20 minutos, sobre que debería haber un líder o personas que hagan esos cambios, yo al menos lo veo ausente. No veo propuestas que no sean diferentes a lo que se viene dando, ¿no? Entonces, por eso en nuestra propuesta de nosotros armamos un movimiento para hacer una explicación al público de que hay otra manera de ver la economía, la política, la educación, la salud y las pensiones. Y esa es la propuesta del movimiento 5 Reformas, ¿no? Claro, doctor, porque me hablaron del movimiento 5 Reforma, yo pensaba que era un movimiento político que se estaba generando para presentarse en las próximas elecciones del 2026, pero hablaba mucho del tema de los liberales, y usted sabe que acá la izquierda y la derecha nos han llevado prácticamente a la bancarrota. La recepción que tenemos es porque usted mismo he leído, usted también hace la crítica cuando cae el primer presidente PPK, de ahí viene Vizcarra, de ahí siguen cayendo los presidentes hasta hoy día que lo sacaron a Pedro Castillo, correcto. Y tenemos a la señora Dina Boluarte también, que está también al filo de la navaja, que cualquier rato la clase política puede dar un batacazo y se cae. Y en estos momentos que no ha aumentado, usted habla del Producto Bruto Interno, seguimos con un bajo punto que no, y la recesión nos sigue ajustando. O sea, los que más sufridos somos la gente del pueblo, porque cada vez más hay extrema pobreza, hay más desempleo, hay más delincuencia a consecuencia de eso, y vivimos en un país de un caos. No es necesario mirar a Venezuela, que Perú está en camino a eso por las malas autoridades que tenemos. Y no sé que si será mi mala manera de pensar, que yo veo que el fujimorismo ha hecho mucho daño y sigue haciendo daño mientras esté metido en la política. Está esta señora Keiko Fujimori, y hoy día que su padre, que está afuera, que conocemos que ese dictador también hizo daño bastante, quiera o no, aunque representa según a la derecha del Perú. Doctor, esa es mi crítica. ¿Qué me puede decir de eso? Correcto. Sí, es correcto. Mire, ¿cuántos presidentes hemos tenido en los últimos 6 años? 6 o 7. Un presidente por cada año prácticamente. Entonces, el problema, mi querido César, aparte de lo malo que son los gobernantes que tenemos, corruptos, sinvergüenzas, es el sistema político. Porque mira, el año 2026, cuando entre y no haga los cambios, las reformas que la gente necesita, ese presidente del año 2026 no va a durar ni 6 meses. Y vamos a tener que adelantar elecciones en el año 2026, porque la situación no es por cambio de cara o porque entra Antauro o porque entra Fujimori o entra cualquiera. El sistema es un eyector, me refiero, es como un sitio donde tú entras y te quemas, es el infierno, el poder es el infierno tal como está diseñado nuestra constitución, nuestras leyes. Tenemos un problema de leyes. Y esas leyes hay que cambiarlas, hay que eliminarlas. Por eso necesitamos un Congreso que derogue leyes, no que apruebe más leyes. Ya de leyes estamos saturados. Son más de 32,000 leyes que tenemos desde 1904. 1 millón de normas del Ejecutivo. Con eso no se puede tener un país rico, un país con seguridad. Un país. Doctor, disculpe la pregunta. ¿Sería necesario cambiar la Constitución? ¿Tener otra nueva Carta Magna sería necesario o seguir con la misma del 93? Nuestra propuesta que tenemos se llama así, 5 reformas, no necesita cambiar la Constitución, necesita solamente derogarse las leyes malas para que ese programa funcione correctamente y pueda dar la riqueza necesaria a todos los peruanos, como ha ocurrido en los ex países comunistas, que viene de ahí la experiencia de que hemos recogido, también de la China, también de los países del Asia. Para que ese programa funcione solo se necesita derogar leyes, y son aproximadamente de los 32,000, calculamos en 20,000. Fíjense, mira la tarea que hay que hacer, derogar 20,000 leyes. Es algo parecido como presentó el presidente Milei con su ley bases en Argentina y que no se lo aprobaron. Tendríamos que lograr que esas 20,000 leyes tengan que ser con impulso popular, no puede ser
una minoría, tiene que haber apoyo popular para que pueda cambiar el Perú, si no, no se va a hacer ese cambio como queremos, ¿no? Doctor, aquí le tengo que me acompaña siempre Cachorro. Cachorro es un político de trayectoria, viene de la línea del APRA, le quiere hacer una pregunta. Claro. En primer lugar, buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Ahí más o menos bien. Mire, este sistema que está ahora en boga y que en el Perú también se tomó, el sistema liberal, neoliberal, la ultranza, de libertad de precio, de la libre competencia, del libre mercado, que lógico, en algunas sociedades ha tenido un éxito, pero acá tenemos un resultado que está a la vista de todos los peruanos y de ustedes, los técnicos, los especialistas, los que están más vinculados al sector económico y a otros sectores importantes, también les consta. Es un modelo que ha fracasado y está fracasando porque la pobreza sigue, la corrupción sigue en avanzada, sigue indetenible. La corrupción, la pobreza, la anemia, el sistema por supuesto que tiene que ver, pero sobre todo el modelo económico. ¿Por qué razón? Y con todo respeto, por supuesto que hay que respetar las ideas y las propuestas acá de todos nosotros, de todos los peruanos. ¿Por qué no se quiere cambiar la constitución de Fujimori, que fue una constitución que fue producto de una etapa de dictador, una época del dictador, de la dictadura de Fujimori? ¿Por qué? Si eso es lo que prácticamente está llevándonos al país, ¿qué cosa hay? Hay recesión, hay pobreza, hay corrupción por todos lados. Los presidentes, los 6, 7 presidentes han tenido el instrumento ahí para poder hacer de las suyas. ¿Por qué razón? Le he escuchado a usted 5 reformas. ¿Y la Constitución? Nosotros... Escuchamos, bueno, doctor. Le respondo, joven, no sé, no lo veo bien, pero querido Cachorro, no sé su nombre, pero... Segundo León. Segundo, ¿cómo estás, Segundo? Entonces, mire, hay un libro que se escribió más o menos en el año 2000 que se llama Las Reformas Incompletas, de Roberto Abusada y el equipo que lideró Carlos Boloña, que se llama Las Reformas Incompletas. O sea, lo que ha sucedido es que las reformas de los 90 fueron inconclusas, nunca se terminaron. Es como un carro que lo empezaban a construir y le faltó las llantas, la palanca de cambio. Entonces no va a funcionar bien una economía con ese defecto de que está incompleto. Por eso nosotros estamos proponiendo las reformas liberales justamente para completar lo que le hace falta al Perú. Y usted no puede negar que las variables económicas comparadas antes de la Constitución del 93 con la Constitución del 79 comparada al 93, usted puede ver la pobreza que ha caído, pero aún así eso es insuficiente porque tenemos 30% de pobres en el país y va a ser así mientras se mantenga esta economía social de mercado. Nosotros lo que estamos proponiendo es una economía de libre mercado, que es la que hace funcionar a los países más ricos y en las que elevan la tasa de empleo, riqueza. ¿Ahora tenemos una economía social de mercado? ¿Ahora? Sí, tenemos una economía social de mercado. Es una economía, me parece, de libre mercado. No lo es. Les digo por qué razón no lo es. Porque tenemos 16 ministerios, 18 ministerios, tenemos reguladoras, controladoras, fiscalizadoras, tenemos control de precios, sobre todo el sueldo mínimo, tenemos a Petroperú como empresas estatales, y estamos hablando de 110 empresas estatales. Todo eso no es libre mercado, eso es una economía social de mercado, una economía controlada, una economía regulada, fiscalizada. Eso no es libre mercado. Por eso no funciona bien el libre mercado, no funciona. Por eso da pobreza. Entonces hay que irnos a un libre mercado, porque con lo que tenemos no es suficiente. Pues usted mismo lo ha dicho. El sistema neoliberal, el cual nosotros para nada somos neoliberales, sino somos liberales clásicos, es el producto justamente de la ausencia de libre mercado, lo que ha hecho que estos problemas que usted lo ha señalado correctamente
Doctor. se estén dando en estos momentos. Hay que Doctor. superar esa etapa. Doctor, me social de disculpa, mercado. pero se nos fue el tiempo, se nos fue. Y otro día vamos a ver si coordinamos. Muchas gracias. Por Y disculpe supuesto. nomás, porque se nos fue el tiempo. Claro Y que sí. para hablar más temas sobre los proyectos que tiene usted. Muchas gracias, doctor. Ok, muchas gracias.